Actividad 5.1, requerimientos institucionales y tarea diagnóstica. Nuestro grupo 5, conformado por Yelisa Ortiz, Jensi Díaz y quien les habla, Rocío Gómez, nuestro tutor, Fernando Torres. El índice, presentaremos las características de los estudiantes, luego el sistema de evaluación institucional, las valoraciones de porcentajes que daremos a la unidad didáctica, la revisión de conocimientos previos, la tarea diagnóstica y la planificación y referencias. Con respecto a las características del grupo, la unidad la implementaremos en la institución educativa rural departamental Limoncitos con el grado 10º, que contiene 15 estudiantes, 7 mujeres y 8 hombres. Esta población es población campesina en un estratos entre 1 y 2. Las edades están entre los 15 y los 17 años. Una estudiante tiene discapacidad visual parcial, no es total, y una estudiante desertora que se le evaluó hasta el segundo trimestre. Nuestra unidad didáctica, la elipse horizontal con centro en origen, que se aplicará en el tercer trimestre. Con respecto al rendimiento de los estudiantes, consideramos que tiene un rendimiento entre básico y bajo debido a que hicimos una tabla, una gráfica donde se compara los desempeños que han tenido en el primero y segundo trimestre, y observamos que en el nivel superior ningún estudiante ha podido o ha alcanzado este nivel. El alto, hay pocos estudiantes allí, hay más estudiantes en el nivel bajo que en el alto, y la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel básico. También observamos o deducimos de ello lo que la docente nos cuenta o nos expresa de la falta de interés que tienen los estudiantes por el área de matemáticas. En cuanto al sistema de evaluación institucional, la institución Limoncitos considera que la evaluación es un conjunto de acciones que debe emplear un docente con el propósito de indagar sobre el nivel de aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes. Por lo tanto, la evaluación debe ser continua, interpretativa, participativa, formativa, integral, sistemática y flexible para que este proceso sea de calidad. En cuanto a la valoración cuantitativa, se distribuye la nota en los siguientes porcentajes. Para la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal, se tiene un 30%, se asigna un 30% y un 10% para la autoevaluación. La coevaluación ya es un aspecto libre de cada docente de incluirlo en cualquiera de las 4 dimensiones. En cuanto a la escala de valoración, teniendo en cuenta el decreto 1290 del 2002, el nivel bajo es del 1 al 3.5, el básico es del 3.6 al 3.9, el alto es del 4 al 4.5 y el superior del 4.6 al 5. Es decir, que un estudiante para superar la asignatura debe pasar de 3.6 para arriba. Los porcentajes que vimos en la unidad didáctica fueron los siguientes, teniendo en cuenta pues las dimensiones que tiene el colegio. Entonces, para la dimensión cognitiva vamos a tener en cuenta la evaluación de la unidad, el examen un 30%, para la dimensión procedimental las tareas cada uno un 5%, tenemos 6 tareas, para la actitudinal el diario del profesor con un 20% e incluimos la coevaluación con un 10% para un total del 30%. Dicha coevaluación será aplicada luego del examen final. Y para la autoevaluación el diario del estudiante con un 10%. La nota final de la unidad didáctica corresponderá al 30% de la nota final del trimestre, ya que son 3 temas grandes del periodo. Bueno, en cuanto a la revisión de conocimientos previos del módulo 3 al módulo 4 no encontramos o no vimos cambios, pero hicimos una revisión nuevamente de todas las tareas a ver qué conocimientos previos de pronto se nos habían saltado. Entonces, por ejemplo, los conocimientos previos 2, 10, 16, 18, 22 y 26 le realizamos cambios en su redacción para que fuera más comprensible como la acción que el estudiante tenía que realizar. Con respecto a los conocimientos 10 y 20,
los eliminamos porque tenían que ver con la construcción de circunferencias y pues en ninguna de las tareas de aprendizaje no son requerimiento de las tareas de aprendizaje, y el 24 que tenía que ver con factorización. Agregamos los conocimientos 25, 26, 27 para que el estudiante distinga la forma del elipsoide, debido a que las últimas tareas de aprendizaje tienen que ver con el elipsoide. Reemplazar valores de variables en una ecuación y determinar el valor de una variable en una ecuación, pues en el momento que utilice la ecuación canónica. Con respecto a la tarea diagnóstica, está dividida en 4 literales. El literal A es el más extenso, el cual contiene 11 numerales. Se le pregunta al estudiante muchos aspectos o varios aspectos sobre distancias, sobre segmentos, sobre perpendicularidad, sobre el plano cartesiano, ubicar puntos, leer las coordenadas de puntos, entre otros. En el literal B se le solicita al estudiante hacer un triángulo rectángulo y determinar su plano, la hipotenusa. En el literal C se le entrega a los estudiantes un cono de Apolonio y de él tiene que hacer el dibujo, calcar el dibujo de cada una de las cónicas y asignarle el nombre. Y en el literal D tiene que asignar cuál imagen corresponde o se asemeja a un elipsoide. Aquí presentamos los ejemplos sobre la tarea, cómo asociamos la tarea diagnóstica a los conocimientos previos. Por ejemplo, en el numeral 2 y 3 se le está solicitando al estudiante que compare la medida o determine entre qué estaciones hay una mayor medida que la estación Pepe Sierra y Prado, que organice de mayor a menor las paradas de la estación B28. En el último, por ejemplo, los conocimientos 22, 26, 27 y 19 tienen que ver con el teorema de Pitágoras, construcción del triángulo, etc. Y a ellos, tomamos el ejemplo del segundo y tercer numeral, les asignamos los errores o los asociamos con los errores que muestran allí, el conocimiento previo 2 con el error 1, el 7 con el error 4 y el 3 con el error 27 y 28. Dichos errores les asignamos distintas ayudas, de modo que en caso de que el estudiante compare segmentos de diferente longitud, entonces pueda y comete el error de asignar congruencia en distintas longitudes, entonces se lo solicite que vuelva a medir con la regla o que compare los números como tal de los resultados, o que recuerde el símbolo mayor que, menor que, o preguntas como los valores numéricos corresponden a cantidades iguales o diferentes. En cuanto a la planificación, entonces decidimos aplicar la tarea diagnóstica en 3 sesiones. La primera sesión el 29 de agosto con un tiempo de 60 minutos donde realizarán el literal A. En el 31 de agosto se implementarán las ayudas, primero en la primera media hora, las ayudas o la socialización de los resultados del literal A, donde podamos aplicar todas las ayudas para los errores que observemos. Y el 5 de septiembre, en 60 minutos, en la otra media hora resolverán los otros 3 literales. Y en el 5 de septiembre completaremos toda la revisión de los errores y la implementación de las ayudas que asignamos, y por último conclusiones acerca de la tarea. Por último, nuestra referencia.